Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yurani Giraldo. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios fundamentales de la economía, basándonos en el texto de Gregory Mankiw. Eso lo vamos a explicar mediante un mapa conceptual que es el que están viendo proyectado en la pantalla. Entonces, como el mapa conceptual es tan grande, lo vamos a ir dividiendo por partes para que podamos tener un mejor entendimiento del tema que vamos a hablar. Entonces, para empezar a abrir el tema, vamos a hablar un poquito de la economía, que es definiendo qué es la economía, ¿cierto? Entonces, la economía es aquella ciencia que estudia cómo las personas eligen distribuir sus recursos que son limitados, ¿cierto? Eso con la finalidad de ellos satisfacer esas necesidades y deseos que tienen en el transcurso de sus vidas. Entonces, para darle un mejor contexto a todo el tema de los principios fundamentales, esto nos va a ayudar a entender cómo tomamos decisiones dentro de una economía, cómo interactuamos en los mercados y cómo funciona la economía en su conjunto, ¿cierto? Entonces, eso Mankiw los divide en tres categorías, las cuales les voy a mostrar a continuación de cómo las personas toman decisiones, cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía. Ya posteriormente a esto vamos a ir enfocándonos en cada una de estas categorías, cuáles son nuestros principios que esta incluye. Entonces vamos a empezar con el principio uno, ¿cierto? Entonces el principio uno nos habla de las personas enfrentan dilemas de elección, lo que comúnmente en el texto vamos a encontrar como una disyuntiva, ¿cierto? Entonces, estas disyuntivas se refieren a las elecciones que las personas o las sociedades deben hacer deben elegir entre dos o más opciones, ¿cierto? Debido a la escasez de los recursos. Y cómo podemos tener todo lo que, pues ya que nosotros no podemos tener todo lo que deseamos, ¿cierto? Entonces debemos decidir en una y renunciar a otra. Entonces, por eso se dice en este principio que las personas siempre se van a enfrentar a disyuntivas o a elecciones, porque no siempre vamos a poder obtener todo lo que queremos o todo lo que queremos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy claro de esto se puede evidenciar en una familia, ¿cierto? Los padres ganan un dinero, tienen un ingreso mensual, pongámoslo así. Esos padres van a distribuir ese dinero en ciertas partes, sea para la educación de sus hijos, para la alimentación, para sus gastos fijos mensuales o un ahorro que se tenga, ¿cierto? Sea salir o salir de vacaciones. Entonces, cuando los padres deciden gastar un peso, pongámoslo así, cuando los padres deciden gastar un peso en cada una de esas categorías que se acaban de mencionar anteriormente, van a dejar o van a renunciar a la oportunidad de poder usar ese dinero en otra cosa, ¿cierto? Porque ya gastaron eso que tenían y lo distribuyeron en ciertas cosas. Entonces, de eso se trata el principio uno, de cómo las personas van a enfrentar esos dilemas de elección, ¿cierto? Entonces, ellos siempre van a elegir esa mejor alternativa por la cual se van a sacrificar. El principio 2 nos habla del costo de una cosa, en lo que se debe renunciar para obtener otra, o lo que mejormente podemos conocer como el costo de la oportunidad, ¿cierto? Sabemos que cada decisión tiene un costo, ¿cierto? Un costo de oportunidad, que es aquello a lo que vamos a renunciar al elegir una opción sobre otra, ¿cierto? Siempre pensando que estamos eligiendo la opción correcta, ¿cierto? Porque antes de tomar una decisión siempre vamos a evaluar qué, no, qué nos conviene más, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese costo de oportunidad que vamos a tener al elegir dicha opción? Entonces, un ejemplo de esto puede ser decidir estudiar los 5 años de la carrera, ¿cierto? Yo como universitaria estoy decidiendo estudiar 5 años de carrera, a lo cual netamente me va a dar el tiempo para dedicarme a estudiar. No voy a tener el tiempo para trabajar. Entonces, ese costo es lo que estamos invirtiendo en esos 5 años, pero sabemos que en esos 5 años no estamos teniendo ni un trabajo ni un ingreso por un trabajo. Entonces, por decirlo así, es como ese dinero que estamos perdiendo al estudiar, ¿cierto? Pongámoslo en esas palabras, que es como nos lo menciona, ¿cierto? Entonces estamos tomando el costo de oportunidad que va a ser estudiar, ¿cierto?
que es aquello a lo que vamos a renunciar esos 5 años para poder lograr tener un título, ¿cierto? Y que a futuro se vea reflejado los ingresos que vamos a tener por haber estudiado una carrera, ¿cierto? Ya después nos vamos a ir para el principio 3, que nos habla sobre las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces, para entender, las personas racionales eh, tratan o buscan de hacer lo posible para lograr esos objetivos que se están proponiendo, ¿cierto? Y los que piensan en términos marginales, cuando hablamos de lo marginal, es aquello adicional que estamos haciendo dentro de un plan para poder lograr eso que ya nos estamos proponiendo, ¿cierto? Es la manera que yo voy a buscar para lograr aquel objetivo que quiero tener, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar que los beneficios, pues, o sea, nosotros vamos a considerar los costos y los beneficios por ser personas racionales, ¿cierto? Antes de tomar una decisión. Un ejemplo de esto puede ser, y que se encuentra en el libro de Monkey, que me pareció muy interesante, el cual es, ¿por qué el agua es más barata que un diamante? ¿Cierto? Sabemos que el agua es algo vital que necesitamos para sobrevivir. En cambio, un diamante es algo innecesario para nosotros, ¿cierto? Como seres humanos. No es nada más que un lujo, ¿cierto? Algo que una persona quiera obtener porque sí. Entonces, nos habla del por qué el agua tiene que ser mucho más barata y que una persona no está dispuesta a pagar 5 millones por un vaso de agua, pongámoslo así, ¿cierto? Sino que un vaso de agua se supone es más barata porque es más abundante, ¿cierto? Porque es algo que no se va a acabar de la noche a la mañana. En cambio, los diamantes no. Los diamantes es algo que no todas las personas pueden obtener, lo cual se convierte en algo mucho más caro y en algo que una persona quiere obtener por el simple lujo de tenerlo, ¿cierto? Entonces, por ser tan escaso, las personas piensan que es más beneficioso, que tiene un beneficio marginal obtener ese diamante de extra, ¿cierto? Entonces de eso nos habla las personas racionales en términos marginales, ¿cierto? Es de eso que analizamos qué beneficio tendría para nosotros. Ya hablando del cuarto principio, nos habla de que las personas responden a incentivos, ¿cierto? Las decisiones de las personas siempre van a ser se van a encontrar influenciadas por incentivos, ¿cierto? Y como mencionan, y hacen más enfoque como en el libro de Mankiw, de que las personas racionales siempre van a responder a incentivos, ¿cierto? Ya que estos siempre van a comparar los costos o beneficios dentro de una opción a elegir, ¿cierto? Sea que estos cambien o no. Entonces las personas siempre van a ajustar sus comportamientos en consecuencias. Un ejemplo de esto podría ser de que las personas responden a incentivos es el aumento sobre los impuestos en combustibles, ¿cierto? Si en un gobierno aumenta la gasolina, las personas van de una a reaccionar, ¿cierto? Como está aumentando el precio. Entonces las personas van a buscar la manera de no tener que gastar tanto, buscando otras alternativas como diferentes tipos de transporte, sea el transporte público, bicicleta, o adquirir vehículos que no requieran el consumo del combustible, puede ser energético o todo tipo que no los vaya a llevar a tener que gastar tanto dinero en combustible, ¿cierto? Por ese lado tenemos estos 4 principios que nos hablan de cómo las personas pueden tomar decisiones. Ya si nos vamos por el lado de la segunda categoría que nos va a hablar sobre cómo interactúan las personas, vamos a encontrar el principio 5 y hablando de esta categoría un poquito, de cómo las personas interactúan. Entonces, después de haber entendido la toma de las decisiones, es importante reconocer que estas decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que también van a afectar a las personas que se encuentran en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, el principio 5 nos va a hablar de el comercio debe mejorar el bienestar de todos. Esto nos habla de que las personas o los países que se especialicen en algo que mejor saben hacer pueden intercambiar en un futuro con otros países que tienen otras habilidades.
Es decir, el país X es el mejor en la elaboración de los vinos, ¿cierto? Y tiene toda la experticia para producir los mejores vinos de ese país. El país Y es el mejor fabricante de ropa y tiene el rendimiento para la producción de ropa, ¿cierto? Porque acá también va a influir todo el tema de la eficiencia a la hora de la producción. Si estos dos países empiezan a intercambiar esos productos que mejores saben hacer, ese intercambio lo que va a hacer es beneficiar a todos los involucrados, mejorando el bienestar. Esto es lo que busca el principio 5, que cada uno de los países que mejor saben hacer las cosas se dediquen a hacer eso que mejor saben hacer y después empiecen a intercambiar. Hablamos del principio 6, que son los mercados, los mercados son generalmente una buena manera de organizar la economía, ¿cierto? Entonces, en este nos podemos decir que se relaciona el funcionamiento de los mercados. Entonces, los mercados cuando funcionan bien son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, ya que asignan los recursos a sus usos más valorados mediante el sistema de precios. Entonces, para mejor explicar esto, podemos hablar de que en un mercado, el mercado de alimentos, dentro del mercado, valga la redundancia, libre, los precios de los productos como las frutas y las verduras lo van a determinar la oferta y la demanda, ¿cierto? Dentro de la comunidad donde se está encontrando pues como todo el tema de la oferta y la demanda. Entonces, esos agricultores van a decidir cuánto van a cultivar según lo que los consumidores están dispuestos, uno, a consumir y dos, a pagar. Lo que esto asegura que los recursos que se van a asignar sean eficientes, ¿cierto? Que los productos que la gente más valora se van a producir en mayor cantidad y los menos demandados no se van a producir tanto. Así el mercado se va a ir organizando dentro de su actividad económica sin la necesidad de una planificación central, ¿cierto? Que el gobierno no tenga que influir tanto, sino que el mercado vaya funcionando en su propia cuenta. Después nos vamos a ir para el principio 7, el cual nos habla que el gobierno puede mejorar a veces los resultados del mercado. Si bien a veces no queremos que el gobierno se involucre tanto dentro de la economía, pero siempre vamos a necesitar ese ente regulador. Entonces, a veces los mercados siempre van a fallar en asignar los recursos eficientemente, ¿cierto? Por lo que la intervención del gobierno puede mejorar los resultados del mercado. Esto puede ser un ejemplo, ¿cierto? Con todo el tema de las regulaciones ambientales dentro de un país, ¿cierto? Para reducir la contaminación. En un mercado que no existan regulaciones, las empresas podrían contaminar libremente y esto no estaría afectando su costo por hacerlo, ¿cierto? Nadie les va a decir y nadie les va a interponer cualquier impuesto o cualquier regulación para que ellos hagan esa producción, ¿cierto? Esto lo que nos va a hacer es generar un efecto negativo en la salud pública de los consumidores o de las personas que se encuentren dentro de ese ambiente. Entonces el gobierno va a intervenir y puede interponer impuestos a estos emisores, ¿cierto? O establecer límites de contaminación. Esto lo que va a hacer es mejorar el resultado del mercado y proteger el bienestar de toda la sociedad. Ya terminando con esta categoría de cómo interactúan las personas, nos vamos a ir para la última categoría, el cual nos habla de cómo funciona la economía, ¿cierto? Nos vamos por acá. ¿Cómo funciona la economía? Entonces, después de haber analizado cómo los individuos toman las decisiones e interactúan, vemos que la economía es el resultado de todas esas acciones combinadas. Los últimos tres principios que vamos a ver nos va a mostrar cómo funciona la economía en su conjunto. Entonces vamos a empezar por el principio 8, que nos habla el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, la productividad o la cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo es el factor más importante para el crecimiento económico a largo plazo, ¿cierto? Podemos hablar de un ejemplo claro de este, es la comparación entre países con alta y baja productividad. Un país, pongámoslo en ejemplo como Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene una alta productividad debido a la tecnología avanzada y una fuerza laboral educada,
puede producir más bienes y más servicios por trabajador, ¿cierto? Lo que esto va a resultar en un nivel de vida más alto, con mejores salarios y más accesos a bienes y servicios, en contraste con un país que tenga una baja productividad, ¿cierto? Que puede ser un país X, donde van a tener menores ingresos y un nivel de vida inferior. Así el nivel de vida depende directamente de la capacidad de producir bienes y servicios, ¿cierto? Eso es lo que nos habla el principio 8. El principio 9 nos habla sobre los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, a lo cual podemos referirnos esto directamente a la inflación, ¿cierto? Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios van a aumentar, lo que esto nos va a generar una alta inflación, ¿cierto? Entonces, a lo cual también habla sobre la política monetaria, que esto va a afectar la economía, y podemos hablar de un ejemplo de hace un tiempo atrás de un país X, ¿cierto? Donde el gobierno quiso imprimir cantidades de dinero para financiar los gastos que tenía, lo que esto llevó a un exceso de dinero en circulación dentro de esa economía. ¿Qué tuvieron como resultado? Los precios comenzaron a subir rápidamente, alcanzando niveles tan altos que los billetes perdieron casi todo su valor adquisitivo, ¿cierto? Este incremento masivo de precios y ese incremento masivo de precios es un claro ejemplo de cómo imprimir dinero provoca una inflación, ¿cierto? Porque al tener tanto dinero dentro de la sociedad o dentro de la comunidad donde se está imprimiendo ese dinero, eso va a producir que todas las personas tengan cómo acceder a todos los productos, entonces todo va a empezar a ser como esa pelea entre la demanda, ¿cierto? Entonces eso va a producir que el dinero vaya perdiendo su valor adquisitivo y vaya aumentando más la inflación. Y ya para finalizar, el último principio nos habla de la sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo, ¿cierto? Esa relación se conoce también como la curva de Phillips. Indica que reducir la inflación puede llevar a un aumento en el desempleo y viceversa. Entonces, podemos imaginar que dentro de un país que está experimentando una alta inflación, podemos hablar del país que imprimió demasiado dinero, como lo mencionamos en el ejemplo anterior. Entonces, tiene una alta inflación, ¿cierto? Debido a un aumento en la demanda agregada. Para controlar esta inflación, el Banco Central podría aumentar las tasas de los intereses, lo que podría reducir la demanda de bienes y servicios. A medida que la demanda va disminuyendo, las empresas podrían disminuir su producción y así ir despidiendo más empleados, lo que llevaría a un aumento del desempleo. Entonces, en este escenario, al intentar reducir la inflación, el país estaría enfrentando un aumento de desempleo, ¿cierto? Entonces, eso haría que una economía se vaya desestabilizando, ¿cierto? Eso es lo que nos habla en sí todo el tema de los principios, ¿cierto? Se va distribuyendo entre cómo las personas van a tomar las decisiones, esas personas cómo van a interactuar teniendo en cuenta esas decisiones y finalmente se va a concluir de cómo va funcionando la economía teniendo en cuenta esas dos categorías anteriormente mencionadas, ¿cierto? Entonces, como resumen, estos principios de Mankiw nos van a ayudar a entender cómo las decisiones individuales de cada persona y esas interacciones entre los mercados y las políticas gubernamentales van a influir dentro de nuestra economía. Entonces, la importancia de comprender esos principios es esencial para poder tomar decisiones, ¿cierto? Decisiones que estén informadas, decisiones que tengan validez, tanto a nivel personal como en la formulación de esas políticas públicas con el fin de mejorar el bienestar económico de una sociedad en general. Y ya, teniendo en cuenta esta conclusión de todos los principios de Mankiw, se van a reducir en otros conceptos claves que se encontraron dentro del texto que me parecieron, la verdad, muy relacionados y que van a ser como importantes dentro del todo el desarrollo de la economía, el cual vamos a encontrar como la microeconomía, que se basa en el estudio de las decisiones de cada individuo y el funcionamiento que tiene cada uno de los mercados. También vamos a encontrar la macroeconomía, que es el estudio de un todo, es decir, de un conjunto, en el cual se va a evaluar todo el tema del crecimiento económico,
cómo se desempeña la inflación y el desempleo en cada uno de esos entornos y cada mercado, ¿cierto? También me interesó mucho el tema de los modelos económicos, el cual se basa en las representaciones simplificadas de la realidad con la finalidad de ayudar a entender y predecir, perdón, el comportamiento económico dentro de las economías o sociedades. Y finalmente la política económica, la cual tiene acciones del gobierno para influir en la economía, sea la política fiscal y la política monetaria. Y ya, eso sería como todo lo que se concluye nuestra exposición referente al texto de Mankiw. Y espero haya quedado muy bien entendido todo el tema. Y esto es un preámbulo de cómo se ve todo el tema conceptual, todo el mapa conceptual, teniendo en cuenta todos los principios y los conceptos más importantes dentro del texto. Muchísimas gracias. Ay, no.